pasaba muy comúnmente, no sé, es decir, y sobre eso es lo que Foucault habla, no sé, sobre que lo normal y lo anormal lo decide el poder, ¿no? O sea, lo decide es una decisión, ¿no? Que es lo que me estabas hablando sobre la naturaleza. ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? Pues eso lo define la sociedad. O sea, para la Edad Media, ¿no? La naturaleza era algo, ¿no? Algo además que se tenía que destruir, no someter, ¿no? Podían estudiarse, por ejemplo, el hecho de que es real que en la Edad Media se juzgaba a los animales, ¿no? Se les llevaba a juicio, ¿no? Se les llevaba a juicio a los animales. Se les hacía un juicio a los animales, ¿no? Y finalmente lo vieron también en los gatos, ¿no? De gatos, la gran matanza de gatos, ¿no? Muchas veces se simulaba un juicio contra el gato, ¿no? Y al final lo condenaban y lo ejecutaban tal cual se ejecutaban a los prisioneros, a los que habían cometido delitos con pena de muerte en Francia. Entonces, no es que el hombre esté hablando cosas que no pasan, o sea, que se esté pasando de imaginación, no es así, se le está hablando de cosas reales, ¿no? Que existen realmente. Pero el tema es si sus conexiones que él hace están bien hechas. ¿Entender? O sea, si las conexiones que él hace están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, se ha señalado que el momento en que empiezan a surgir estas ideas de los ¿cómo se llama? ¿Dónde están los delincuentes juveniles? Reformatorios, sí. Que cuando el momento que empiezan a surgir estos reformatorios, no es el momento del antiguo régimen, ¿no? O sea, es muy anterior. O sea, no es con el fin del antiguo régimen, es muy anterior, ¿no? Que ya había esos cambios, ¿no? Entonces, no es como el señal, ¿no? Que tiene una estricta relación entre el cambio de la sociedad, ¿no? Con el cambio de los del sistema, ¿no? de castigo. Y creo que en muchas de las cosas se podría hacer ideas similares, o sea, ¿por qué los homosexuales, por ejemplo, eran perseguidos en la Unión Soviética? Pero el hecho de que perseguido no era, ¿no? Que yo sepa, no había leyes contra los homosexuales, no era por el estilo, ¿no? Simplemente, como no podría haber leyes contra los locos, ¿no? Porque no hay leyes contra la locura. Pero sí había ciertamente la idea de que era peligroso el homosexualismo. Pero estaba relacionado generalmente con la degeneración de las costumbres. O sea, se consideraba que el homosexualismo y ese tipo de actitudes eran propias del capitalismo, eran propias de una exacerbación, ¿no? De la moral burguesa. Y por lo tanto era como una enfermedad. Que se controlara a la gente así, no te puedo decir si te controlaba así. Pero es algo especial, o sea, es una manera interesante, es una propuesta interesante de historia. Creo que la mayor parte de historiadores hoy en día la manejan. Bueno, como les decía, Foucault, cuando fue aquí, Foucault lo mencionaba muy frecuentemente, todo el tema de colonial. O sea, es un filósofo vigente, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo, y sus ideas pues todavía son no solamente interesantes, sino son de plena aplicación con las análisis que se hacen hoy en día respecto a las instancias de poder, ¿no? Diferencias de poder. Profe, en el caso del marxismo, se suele, bueno, es en cuanto al poder, ¿no? Cuando se dice vamos a capturar el poder reside en el Estado, y Foucault cuestiona esto, pero a veces se olvida que, o sea,
siglo XX, ¿no? Entonces, hay autores que pareciera que son algo similares a lo que ya venimos teniendo un poco, ¿no? Claro, como Althusser. Claro, o sea, el mismo Gramsci también hablaba sobre de la idea dominante, ¿no? Que no implica, no tiene implicancia con la clase dominante, ¿no? Y entonces, justamente porque en la Europa del oeste las revoluciones habían sido derrotadas, ¿no? Y la estrategia no era capturar el poder de los estados en sí, sino pues hacer un trabajo a largo plazo, ¿no? En que las estructuras, ¿no? del poder se fueran modificando, ¿no? Entonces, claro, es que es la idea del hombre nuevo de Che Guevara. O sea, la idea constante de que surge la idea marxista, que a mí me parece, te digo, o sea, tal vez muy conservadoramente, tal vez una lectura muy unilineal. Pero me parece que es bastante claro, o sea, el sistema económico es el que rige, ¿no? Los privilegios, ¿no? La estructura, toda la superestructura. Pero para todas estas personas, ¿no? La estructura, no es el sistema económico, o sea, parte de la estructura es la manera de pensar, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que dice Marx, ¿no? O sea, Marx decía, o sea, la base es la economía, de la economía partimos a la manera de pensar y todo lo demás, a la ideología, etc. Pero para todos ellos es al revés, o sea, la estructura está, el sistema económico es una parte, a veces ni siquiera importante, y más importante es la manera de pensar. De estas estructuras, ¿no? Deriva todo lo demás. Te decía el Che Guevara, porque el Che Guevara, por ejemplo, el Che Guevara era comunista, ¿no? O sea, era marxista comunista. Pero el Che Guevara, por ejemplo, tenía una idea muy interesante, me decía, cuando le preguntan, dice, los revolucionarios matamos por amor. Entonces, es una idea muy curiosa, ¿no? O sea, no porque sea cínica ni hipócrita, sino porque yo que pensaba que era así, pero es una idea muy contraria a la que tenía Engels y Marx, ¿no? Porque ellos hablan de la lucha de clases y hablan del odio de clases, ¿no? O sea, para los comunistas, ¿no? Hasta la revolución rusa, ¿no? La revolución es odio y violencia, ¿no? Y nadie se avergonzaba de decirlo así, ¿no? O sea, nadie te decía, no, o sea, realmente es por amor, ¿no? O sea, no, se decía que es odio y violencia contra el odio y la violencia, ¿no? Porque el odio y la violencia del sistema no es ni siquiera algo de cuando en cuando nos reprimen en las huelgas, ¿no? O cuando no tenemos ni para comer, ¿no? Sino que es algo constante, es todos los días, ¿no? Viene el odio y la violencia de parte de las clases altas y medias hacia nosotros. Lo único que estamos haciendo es responderles, ¿no? Por primera vez les estamos respondiendo. Y les estamos respondiendo con la misma cuchara que ellos pusieron, o sea, poder y violencia, ¿no? Y nadie se avergonzaba de eso, ¿entiendes? Pero en la época de los 50, o sea, estas ideas empiezan a hacerse tan populares, ¿no? Que hasta Che Guevara no te dice, o sea, nosotros mandamos por amor, te dice, que es algo muy absurdo. O sea, no porque él no pensara que el odio, ¿no? O la forma violenta de ser no fuera una opción, pero lo interesante es cómo lo explica, ¿no? O sea, qué conclusiones se sacan. Entonces, sí, es una idea muy movida, ¿no? O sea, en los estudios de coloniales me parece que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque si tú lees Aníbal Quijano, etc., ellos dicen, nosotros hemos superado al racismo. O sea, somos
¿cuál es esa óptica? Pues, porque no es una óptica indígena, ojo, no es una óptica indígena. O sea, ellos supuestamente van donde los indígenas, ¿no?, a aprender, ¿no?, cómo es lo no colonial, pero los indígenas no tienen una óptica no colonial, ¿verdad? O sea, no por nada pasó la colonia. Sí, es cierto, sí existen formas de opresión, formas de dominio, culturales, sociales y militares, ¿no?, que hacen la colonia, ¿no? Pero los indígenas no son inmunes a esas formas, ¿no? Ni siquiera sus formas de resistencia. Muchas veces sus formas de resistencia era aceptar, ¿no?, en parte lo que proponía la colonia y contestar, sí, o sea, ser activos, pero no es per se una forma no colonial, ¿no?, anticolonial. A eso se entiende. No se entiende nada. En tus sueños sí, tal vez. Ya. Entonces, como les repito, ¿no? Bueno, ese es prácticamente el tema. Bien. A ver, para el examen, ¿no? O sea, básico esto de Foucault, ¿no? Vamos, el estructuralismo, ¿no? Creo que también está suficientemente explicado, ¿no? O hay alguna duda sobre el estructuralismo. Sí, bueno, vimos un poco de género, ¿no? Pero más o menos vimos estas historias femeninas, ¿no?, en las ideas de la sociedad feudal, ¿no? ¿Perdón? Ya, eso también, ¿no? Es la diferencia entre historia de las mentalidades, ¿no?, e historia cultural. Sí. Está basado más que nada en la idea psicoanálisis, ¿no? Mientras que la historia cultural está basada en la representación. En realidad, el curso no debería llamarse historia de las mentalidades, ¿no? Debería llamarse historia cultural, ¿no?, o giros históricos, ¿no? Porque realmente ya historia de las mentalidades, pues ya no. Bueno, primero que nunca fue una escuela en sí, ¿no? O sea, nunca fue la escuela de los análisis, o la así llamada escuela de los análisis, nunca fue una escuela en sí. O sea, sus miembros no estaban absolutamente de acuerdo sobre cómo iba, ¿no? O sea, el método, etcétera, pues no son, tampoco es una ruptura radical con el positivismo. O sea, solamente es los temas, ¿no?, y el enfoque, ¿sí? Pero las maneras de trabajar, no son tan radicalmente distintos al positivismo. O sea, Gaudí todavía trabaja con fichas, ¿no?, con el orden que es el método positivista, ¿no? O sea, no cambia eso. Es más, ellos siempre reconocieron que todos ellos habían sido formados, ¿no?, en la escuela positivista, en lo graciano, y que por tanto de ahí sacaban su método y su forma de trabajar, ¿no? Ninguno de ellos fue formado en otro tipo de escuela, ¿no es cierto? Y es así, ¿no? O sea, tú rompes con el pasado, cuando eres adolescente rompes con tus padres, ¿no? Pero cuando maduras un poco te das cuenta pues, que tienes mucho de tus padres, ¿no? Que mucho lo heredaste de tus padres, ¿no? O sea, no es tan distinto como piensas que es cuando eres adolescente, ¿no? Y es lo mismo, creo, lo que pasó con ellos, ¿no? Y después de esto, pues, ya no hay representantes de la historia nacionales. Yo no, o sea, es una escuela que muerto hace, ¿cuánto? Lleva a ser medio siglo, ¿no? 90 años aproximadamente. Entonces,
Y otro asunto, ellos mismos cambiaban de método. O sea, Dubí, por ejemplo, que hemos visto cuando hemos leído sobre el Mariscal, ¿no? Dubí no te está hablando de la gente, ¿no? De un espacio geográfico como agente, no te está hablando de grandes personajes, perdón, de las masas, ¿no? De la historia. Te está hablando de la biografía de un señor, ¿no es cierto? Y a través de eso te está sacando, ¿no? Las ideas generales de una época y de una sociedad, ¿no? Pero te lo está viendo a través de los ojos de un señor, ¿no? De la biografía de un señor, ¿sí? Entonces, lo que yo rescataría de las historias de las mentalidades en general es la libertad, ¿no? O sea, que le dieron al historiador la idea de libertad. Es decir, mientras lo puedas hacer bien, mientras tengas un trabajo riguroso tú puedes abordar un problema de la manera que quieres, ¿no? Que es una idea muy distinta a la idea positivista, donde te dicen, no, tú tienes que abordar el problema así, no empieces así, sigues así, no muy concentrados en el método. En cambio, en la historia de las mentalidades, es como decir, tú puedes escoger los temas, puedes escoger el método, puedes escoger la forma de abordar, ¿no? Finalmente todo es historia. Entonces, eso me parece a mí lo más rescatable, ¿no? De la así llamada escuela, ¿no? De los análisis. Entonces, de paso, yo cuando hacía historiografía de ética, había una escuela, supuestamente había escuelas de historiadores arquitectos, más gracioso, no era ninguna escuela, simplemente. A algún loco se le ocurrió llamarlo escuelas y le decían escuelas, la escuela no tenía nada, ¿verdad? La escuela arquitectónica. Sí, pero no era una, eran varias escuelas. Muy gracioso. Pero, en fin, no es una escuela, ¿no? Pero sí yo lo llamaría más un movimiento, ¿no? Un movimiento de los historiadores, ¿no? Y pienso que en un determinado momento quedaron en algo así como una explicación de lo que hacían, más que una corriente ideológica, muchos no son representantes del estructuralismo, del moralismo, etc. Pero más que una corriente ideológica, lo que ellos hacían era escribir sobre cómo habían hecho lo que habían hecho, ¿no? En la producción historiográfica y por qué lo habían hecho, ¿no? O sea, era una manera como de autoexplicarte, ¿no? Que no es algo malo porque la autoexplicación aprendes mucho tú mismo. Y supongo que también los lectores, ¿no? Comprendieron lo que era lo que querían haber dicho en sus libros, ¿no? O sea, no me parece nada malo en ese aspecto, pero el problema que tenía es que no es una escuela, ¿no? Porque eso no es un método, no es un método, porque yo mismo te estoy diciendo, no puedes, o sea, no te constriñas, ¿no? No te y otros historiadores es de que sí se está convirtiendo en algo que se va anquilosando, no sé si ustedes han visto, o sea, son historias que, o sea, tú vas a abordar un tema, ¿no? Y empiezas a actuar como actuaría un positivista, ¿no? O sea, empiezas a jalar, ¿no? Los elementos del tema, ¿no? Las fuentes, ¿no? Empiezas a jalar los datos y los empiezas a colocar, ¿no? Pero el análisis es muy lamentable, ¿no? O casi inexistente. Hace poco me compré un libro sobre el ejército romano y todos los capítulos eran prácticamente anécdotas, ¿no? De los soldados romanos, ¿no? Entonces el libro te lo vendía como este libro no es sobre batallas ni generales ni estrategias ni tácticas, pero este libro es sobre los soldados, ¿no? Sobre los soldados,
contaminación por la sociedad que también podría caber, ¿no? O sea, el historiador como que, ¿no? O sea, lo único que te plantea es que es como que si quisieras aprender de la Segunda Guerra Mundial viendo imágenes, ¿no? Pero ni siquiera escuchando los discursos, ¿no? Nada, sino solamente viendo imágenes, ¿no? Imágenes de Hitler, imágenes de los bombarderos, imágenes de los ataques, ¿no? Y que de eso te hicieras una idea, ¿no? Pero la idea es tuya finalmente, ¿no? O sea, porque el historiador no se mete para nada, ¿no? En lo que tú vas a hacer. Entonces, creo que la historia de las metalías, no los originales, o sea, no sus precursores ni sus figuras más destacadas, sino que los que los han seguido han empezado a convertir eso sí en un método, ¿no? Que cosa que los otros no tenían. O sea, sí lo han empezado a convertir en un método. No sé si estarán de acuerdo, pero yo pienso que es así. Por ejemplo, este libro de Santa Cruz, ¿no? Que es un historiador, no recuerdo el gran mariscal Santa Cruz. Es algo así. A ver, algo más precedente. Creo que están hablando la vez pasada, no sé por qué lo mencionaron, pero los escuché que los hablaban bastante que de la mariscal Pachamama. Hay un libro, ¿no? Escrito por una historiadora, y aparte han sacado ¿cómo se llama eso? Un musical, ¿sí? Que se llama La Mariscal, ¿no? Que es, bueno, dicen que es como un éxito en niños, ¿por qué no? Y el tema es de que es la historia de una mujer, ¿no? La vez pasada vi que la señorita que había escrito esto decía que era como una especie de drag queen, ¿no? Porque se vestía con uniforme, ¿no? Estilo como un varón, ¿no? Pero uniforme muy glamoroso, ¿no? Etc. Puede ser, pero o sea, bueno, lo que voy, ¿cuál es la idea histórica de hacer eso? O sea, ¿cuál es la situación? ¿De qué estás hablando cuando estás hablando de eso? O sea, entonces, tú miras a una mujer y dices, oye, ¿qué puedo hacer acá historia de género? ¿No? Y listo, empiezas a hablar de ella, pero no hablas nada de ella en el fondo, ¿no? Porque no criticas su época, no criticas su sociedad, no criticas su posición política, no criticas su actuar dentro de la historia. Te basta que sea una mujer para que te impresione y digas, bueno, yo voy a escribir de esto, ¿no? No veo en esencia algo malo, pero lo que sí lo veo es como una especie de método en donde descartas criticar, ¿no? Y descartas analizar, ¿no? O sea, te basta con que sea una mujer, no importa. ¿Sí? Es como lo que hacen en las películas, ¿no? Que te ponen aquí, que es un personaje de color, ¿no? O cosas así. O sea, o sea, te tratan de meter una idea que es políticamente correcta, nadie lo va a discutir, ¿no? Pero no hay nada detrás. La mujer le vale su marido, porque el general, el comandante, su marido era un desastre, ¿no? O sea, fue un desastre políticamente, socialmente, fue un desastre, causó muchos problemas, ¿no? a la República. Y ella en consecuencia lo apoyaba también, ¿no? Pero o sea, esa crítica está fuera, ¿no? O sea, lo que te basta es que sea una persona transgresora. Mientras sea transgresora, tú feliz, ¿no? O sea, pero no criticas esa transgresión, ¿no? O sea, no le ves un resultado o una probabilidad o por qué pasaba eso, ¿no? O sea, ni siquiera para ponerte a favor, que yo lo discutiría, pero es válido, pienso, pongas a favor de ella, o sea, a favor de su marido. Pero no hay nada de eso, ¿no? O sea, no te pones ni a favor ni en contra. Lo único que quieres ver es que es una persona que no era pues lo normal en la época. Y eso está mal también, porque cuando haces esto y dices esto, estás falseando la realidad, porque no es cierto, ¿no? Desde Tupac las mujeres, las cacicas y muchas personas de esa zona eran personajes importantes dentro de la historia. Guiaban ejércitos de verdad, no como ella que payaseaba, que mandaba ejércitos, pero ella no mandaba un montón
nunca ningún ejército en batalla. Había mujeres que sí mandaron ejércitos en batalla, que sí combatieron, que las ejecutaron por esos temas, ¿no? Y que forman una tradición anterior, ¿no? O sea, si finalmente ella hizo lo que hizo, no lo hizo de la nada, ¿no? Lo hizo porque había una cadena de personajes femeninos que hicieron eso mismo que ella hacía, pero sin tanto alaraca, ¿no? Y además con más efectividad en algunos casos. Entonces no se comprende, o sea, pero es a lo que te va llevando la corrección, porque pienso que a eso quería llegar, disculpen el largo discurso, pero pienso que la historia de las mentalidades, si bien fue en un inicio una historia muy rebelde, o no se pintaba a sí mismo así, hoy en día es por lo contrario. Hoy en día se convirtió en una historia pesada, una historia sin crítica, sin análisis, precisamente todo lo contrario a lo que proclamaba hacer. Considero. O sea, a mí De la PUC. sí, ya soy un profesor, pero pregúntame de batallas y te cuento todo. Pero esos nombres no me puedo acordar. Bien, el nombre de los Claro. A mí me parece una historia excelente. A mí me parece una historia excelente. Además, enfocada desde el punto de vista del miedo, ¿no? Que es propia de las historias de las mentalidades. O sea, un excelente libro, una excelente propuesta. Yo tuve la oportunidad de escucharla ya cuando todavía ella era estudiante y yo también era estudiante. Ella era acá más jovencita. Y nos leyó una parte de su texto, una ponencia en Arequipa. Y ese texto es excelente, ¿no? Excelente. Pero después ves cosas como esta de la mariscal. Eso no puede llamarlo historia de género. O sea, eso no es una historia ni siquiera de grupos subalternos, etc. Eso no es, porque no es una historia crítica, ¿no? Respecto a la posición, a lo que ella sigue, ¿no? Sino simplemente decir, como es una mujer, entonces hay que hacer una historia de ella. Pero ¿cuál es el elemento grave ahí, ¿no? Bueno, eso sería mi análisis. No sé si están de acuerdo o no. ¿Y acá qué dice? Acá que, o sea, el plan de estudio se está planteado como. Y el tema es que no necesariamente estás demostrando que la manera en que tú lo enfocas sea una manera que te lleva a la verdad. Posiblemente por eso también muchas de las historias modernas, ¿no? te tratan de negar la posibilidad de